Disfruto mi entorno y cuido lo que me pertenece. Amor por mí. Soy parte de una nueva generación. Diferentes, extraños, especiales, buscando un nombre para nosotros, particulares, raros, ¿por qué no? Youtubers, Instagramers, TikTokers, de stories, históricos, determinados, interminables, y para terminar, comenzamos de nuevo. Somos lo que nos apasiona, lo que creamos, en lo que creemos, lo que generamos, y sin generalizar, somos una nueva generación. Y más que una carrera, elegimos el camino que queremos recorrer, cambiando el mundo un paso a la vez. Unimeta, somos una nueva generación con historia. Hola, mi nombre es José Rojas, instructor de rumba aeróbica musicalizada. Les hago esta gran invitación a que se inscriban a toda la comunidad unimetense al programa de bienestar, donde tendremos clases de salsa, merengue, reggaetón, bachata y todos los ritmos que tengan que ver con el baile. Espero que me acompañen. La globalización ha reestructurado la forma de hacer negocios en las economías del mundo. Y eso es lo que nos mueve en la ingeniería agroindustrial. El ser capaces de procesar productos alimenticios y competir en mercados más exigentes nos lleva a ampliar nuestro conocimiento, donde profesionalizarnos es abrir campos ilimitados de acción. Soy nacido en el Guadiare, donde también me formé, siendo aún un muchachito de mi tierra me marché. Cuántos días y cuántas noches a mi pueblito extrañé, pero ha valido la pena lo que un día sacrifiqué. Quiero invitar a toda la comunidad unimetense para que se vinculen a los procesos de bienestar institucional, especialmente a instrumentos llaneros. Vamos a ofrecer las clases de arpa, cuatro, maracas, bandola, para todos ustedes, para que puedan hacer parte de nuestro grupo Talento Llanero y participar en todos nuestros eventos institucionales. Elegí estudiar ingeniería de alimentos porque la industria de productos alimenticios no descansa. Gracias a esto diseño productos nutricionales y de fácil consumo, transformando el campo con procesos sostenibles e innovadores. Así lograré ser competitivo en cualquier mercado del mundo. En Unimeta nos formamos para crear industria a través de la biotecnología de alimentos. Mi nombre es Mario Fernando Rodríguez. Invito a toda la comunidad unimetense a inscribirse en Bienestar en clases de pintura. Vamos a aprender diferentes técnicas como acuarela, pinceladas, óleo sobre lienzo y carboncillo. Así que ya lo saben, inscríbanse en Bienestar en las clases de pintura. Los espero. Bajo el gran cielo azul, sobre el infinito llano, naciste mi Unimeta. Hace 35 años te fundó un hombre guerrero, con
costumbres de antaño, que trabajó por su sueño, que trabajó por su sueño para dejar su legado, el mismo que hoy celebramos al pasar 35 años. Y hoy te canto mi Unimeta y te cantaré por siempre, siempre que caiga la noche y aparezca el sol naciente. Quiero que escuchen mi voz y que todo el mundo sepa que estás en mi corazón y en el corazón del Meta. Bajo esfuerzo y sacrificio, con esmero y compasión, llevaste por todo el mundo el don de la educación. Desde el cielo iluminas y aquí nos das esperanza. Por eso, doctor Mojica, por eso, doctor Mojica, hoy seguimos tu enseñanza y siempre la seguiremos con orgullo y con pujanza. Y hoy te canto mi Unimeta y te cantaré por siempre, siempre que caiga la noche y aparezca el sol naciente. Quiero que escuchen mi voz, lo que mi canto confiesa. Soy nueva generación que se forma en ti Unimeta. Soy nueva generación, soy nueva generación, orgullo de la Unimeta, mi Unimeta. Rompe tus límites. Sé parte de una nueva generación. Bueno, muy buenos días para todos. Espero que estén muy bien. Gracias por acompañarnos en este espacio de formación de Unimeta, en el que vamos a hablar hoy sobre las normas APA versión 7. Ayer tuvimos otro espacio en este mismo horario en el que hablamos sobre propiedad intelectual y buenas prácticas académicas. Espero que si estuvieron haya sido útil la información que se compartió. Adicionalmente quiero contarles, primero yo soy Carol Castaño, la editora de Unimeta, y adicionalmente quiero contarles que en Moodle se habilitó un curso que se llama curso de propiedad intelectual, en el cual se pueden matricular, y lo que van a encontrar ahí es, bueno, las presentaciones utilizadas en este primer ciclo de capacitaciones, la de ayer sobre propiedad intelectual y buenas prácticas académicas, esta de hoy sobre normas APA 7. También habilitamos un foro ahí mismo en Moodle que es permanente para compartir preguntas, resolver inquietudes. También van a encontrar un cuestionario, sobre todo para los profesores, porque por indicación del Vicerrectorado Académico de Investigaciones deben resolverlo para acreditar la capacitación.
y en la medida en que vayan surgiendo más recursos, ahí los van a poder encontrar. Recursos como para el próximo ciclo de de capacitaciones, recursos sobre normas IEEE, sobre todo para los ingenieros que las necesitan, normas Vancouver, asuntos de derechos de autor para que conozcamos exactamente en qué consiste la normativa internacional y nacional que estamos obligados todos a cumplir y para evitar cualquier dificultad al respecto. En el chat también les coloqué el enlace para que por favor registren la asistencia. Eso es importante para que nosotros tengamos una estadística de cuántas personas están asistiendo a las capacitaciones. Entonces les pido el favor de que se registren y voy a empezar a compartir mi pantalla para iniciar. Bueno, entonces la apreciación que siempre hago cuando comienzo una capacitación con material mío es que nos fijemos específicamente en este apartado de abajo donde dice cómo citar. Ese cómo citar es una pauta que se estableció desde diferentes instituciones internacionales como bases de datos, como revistas importantes, en las que nos indican siempre que mostremos cómo se debe citar un documento, para que la persona que tiene acceso a él haga la correcta citación. En este caso está citado en normas APA, y les pido el favor que si toman alguna parte de esta presentación, hagan la cita correspondiente. Esto hace parte también de la cultura de integridad académica que queremos que exista en Unimeta, y que es absolutamente necesaria para nosotros como comunidad académica, en el sentido de que es una actitud sobre todo ética, el reconocer el trabajo del otro, cuál es la producción del otro, cuáles son las fuentes que estamos citando, de qué manera lo estamos haciendo. Bueno, APA 7, que como ustedes me imagino que saben, es la nueva versión de las normas APA, trajo unos cuantos cambios, no son muchos, y creo que contribuyen a que la aplicación de las normas sea mucho más fácil. Aunque estas normas están diseñadas por la Asociación Americana de Psicología, sobre todo para aplicarlas en las ciencias sociales y humanas, vemos cada vez que más instituciones editoras se están acogiendo a estos lineamientos. Entonces es importante que lo reconozcamos. En cuanto a formato general para presentación de un trabajo, el papel es tamaño carta, y antes solamente teníamos dos tipos de letra, dos fuentes que se aceptaban, que era Times New Roman y Arial. En esta nueva versión ya vemos que también está el Georgia 11 puntos, o sea, los puntos se refieren al tamaño. El Computer Modern, el Calibri, Arial y Lucida Sans Unicode. Preferiblemente, yo siempre recomiendo que se utilice Times New Roman, aunque se pueden utilizar las otras, creo que Times New Roman permite una mejor lectura de los textos. Pero igual es decisión de cada persona o de los lineamientos que establezca una institución utilizar cualquiera de los tipos de letra que aceptaba. El espaciado sigue siendo el interlineado a 2 puntos, y esto tiene una razón, sobre todo, pues nosotros ya estamos en una era que es netamente digital, ¿cierto? Manejamos todos los documentos en versión digital, pero eso se ha pensado porque muchas personas siguen prefiriendo leer, y el formato impreso no se ha desestimado, sigue siendo bastante importante. Entonces, eso permite que se hagan anotaciones cuando se está revisando un trabajo. Entonces, el interlineado es ese. No se deja un espacio entre párrafos, sino que se establece una sangría para la primera línea de cada párrafo. Eso es lo que nos indica que empieza un párrafo nuevo. Entonces, simplemente la sangría. Y para las referencias está la sangría francesa de 1.27 centímetros, que ahorita cuando veamos las referencias vamos a ver en qué consiste. Ahora, bueno, en cuanto a las abreviaturas, es importante que las conozcamos, sobre todo porque dentro del texto a veces, o para la elaboración de referencias, se necesitan y es importante reconocerlas.
Así que ahí las ven. Las márgenes siguen siendo 2.54 centímetros por todos los lados, y la numeración de los trabajos se hace en el extremo superior derecho en números arábicos. ¿Sí? Esos son los criterios de uniformidad que creo que están aceptados en todas las instituciones, entonces es importante que sepamos eso, sobre todo cuando nos piden un número específico de páginas, entonces sabemos que tenemos que ceñirnos a este tipo de lineamientos. Ahora, la página de presentación de trabajos. Esto no es obligante, no significa que todos los trabajos los tengamos que entregar así, porque las instituciones son autónomas para decidir el formato de presentación. Sin embargo, APA nos llama la atención sobre los datos que son imprescindibles en una presentación de trabajo para poderlo identificar. Entonces, como ven, está el título, siempre, está quién es el autor, cuál es la afiliación, o sea, dónde lo estamos entregando, cuál es nuestro programa académico, la universidad, obviamente, como estos son sobre todo dirigidos a trabajos de estudiantes, entonces la asignatura, quién es el profesor y la fecha. Estos datos, según las indicaciones de cada profesor, pueden variar en su ubicación, más no en su existencia, ¿sí? Siempre tenemos que tener en cuenta que son el tipo de datos que requiere cualquier documento para ser identificado. Y además esto contribuye a que se reconozcan los derechos, la titularidad de los derechos morales desde el que se entrega el trabajo. Si a mí un estudiante me entrega un trabajo sin identificar, entonces, ¿cómo voy a saber a quién le corresponde? Ahora, las notas al pie. En APA es importante que sepamos que las notas a pie se utilizan única y exclusivamente para proporcionar información adicional o complementaria al texto. No se utilizan para colocar referencias, las referencias de la cita siempre van a estar dentro del texto y la lista de referencias al final. Ayer les hablaba sobre la importancia de la lista de referencias en un texto como práctica académica, que es un apartado imprescindible de cualquier documento. Entonces en APA, recuerden por favor, las notas al pie son solamente para aclaraciones, para colocar información adicional o algo que es muy relevante y que lo sacamos del texto. Hay unos antecedentes grandes con los postestructuralistas franceses que trabajaron en gran parte la nota al pie, pero era netamente texto porque hay un paralelo epistemológico que se establecía entre el cuerpo del texto y lo que se anotaba al margen del pie. Entonces, hay textos que seguramente si en algún momento los consultan, verán que tienen unas notas muy largas, pero eso es preciso de una escuela filosófica, además, y literaria, que no tiene nada que ver con esto, sino que permite solamente las aclaraciones. O sea, las citas no las hacemos ahí. Ahora, el asunto con el nivel de los títulos. Ustedes habrán visto que en los documentos presentados en APA encontramos que hay unos que van centrados, otros que van a la izquierda, otros que tienen una sangría. Esto porque es la jerarquía de los títulos lo que permite es comprender las relaciones de inclusión que hay dentro del texto. O sea, ¿qué pertenece a qué? En la medida en que nosotros podemos establecer cuáles son las categorías, las subcategorías o los temas y los subtemas, lo que estamos haciendo es permitiendo que el lector comprenda realmente qué es lo que estamos tratando de explicar. En APA se propone un máximo de 5 niveles de esta manera. El nivel 1, que sería la categoría más grande o el título más grande, siempre va centrado con negrita. Fíjense además que ninguno de estos títulos tiene mayúsculas sostenidas, porque en APA no se utilizan las mayúsculas sostenidas para los títulos. Las mayúsculas sostenidas son exclusivamente para las siglas de menos de 5 letras. Entonces, o hay algunos nombres que se registran en mayúsculas sostenidas. Ustedes han visto, por ejemplo, que Unimeta tiene más de 5 letras, pero así fue registrado, entonces se respeta eso. Uno mira en la página de la institución o del autor corporativo, se fija en cómo está el nombre y lo puede utilizar así, pero
para esos casos muy precisos. De resto, para los títulos nunca utilizamos mayúsculas sostenidas. Entonces, el primer nivel siempre está centrado en negrita. El nivel 2 está alineado a la izquierda con negrita. El nivel 3, fíjense que aquí ya hay un cambio importante, que es la cursiva. Aquí ya empezamos a utilizar la cursiva, alineado a la izquierda y también en negrita. Al nivel 4, vemos que hay una sangría. La sangría es un tap que le damos en el teclado, ¿sí? Y siempre nos va a marcar un centímetro y medio más o menos, o 1,24 creo que es. Y en el nivel 5 vemos que el encabezado de párrafo se hace con la sangría, negrita, cursiva y punto al final. Además, miren la diferencia entre los 3 primeros niveles en los cuales el texto empieza en un nuevo párrafo. ¿Qué quiere decir esto? Porque yo coloco el título, doy un espacio y comienzo un nuevo párrafo con mi texto. Mientras que en el nivel 4 y en el nivel 5 de los títulos, el texto comienza en la misma línea. Entonces, lo que nos diferencia ahí realmente que estamos dando lugar a una nueva subcategoría o un nuevo subtema es el uso que hacemos de la negrita, la sangría y en el último caso, la cursiva. Yo sé que a veces puede ser un poquito complicado porque esto puede ser nuevo, pero consideremos que en la medida en que yo pueda establecer cuáles son los temas y los subtemas o las categorías y las subcategorías de mi texto, que muchas veces los hacemos con números, puedo ir explicando cuáles son las relaciones de pertenencia y de inclusión que existen dentro del documento. Bueno, la citación de un texto, independiente del tipo de norma que nosotros utilicemos, del tipo de sistema de citación y referenciación que estemos aplicando, ya sea APA, Vancouver, Michigan, Harvard, IEEE, cualquiera de los que existen, siempre va a reconocer 2 tipos de citas, las citas directas y las citas indirectas. Los elementos básicos en APA que hay que tener en cuenta para elaborar las citas y para tener en cuenta la lista de referencias son el autor, que en la cita siempre se coloca el apellido, mientras que en la referencia vamos a ver que se coloca el apellido y la inicial del nombre, la fecha de publicación del texto, el título del texto y la fuente. La fuente, más adelante también lo vamos a ver al detalle, se refiere a si hay una editorial, una URL o si hace parte de una revista, en el caso de los artículos, si es un periódico, si es un blog, si tiene un DOI. Un DOI es un identificador digital para un documento. Ahorita también les voy a mostrar si es un video, ¿sí? O sea, dónde puedo encontrar el documento. A eso se refiere la fuente. Bueno, devolvámonos acá. En cuanto a las citas directas e indirectas. Entonces, ¿qué significa eso? Yo hago una cita directa cuando estoy transcribiendo literalmente el texto que consulté. Sea cualquier tipo de texto o cualquier tipo de producto, incluso si yo lo que estoy haciendo es una cita de un video o de una conferencia, de una comunicación personal como las entrevistas, ¿sí? Lo que yo hago es transcribir literalmente. Mientras que una cita indirecta es cuando yo estoy haciendo referencia a una idea que leí, una idea que vi en un video, a una idea que me compartieron en una conferencia. ¿Sí? Entonces no estoy transcribiendo literalmente, pero sí estoy retomando esa idea que encontré ahí o ese argumento. Entonces, para ambos casos, APA nos indica que hay diferentes formas de indicar la cita en el texto. Cuando nos referimos a citas directas, o sea, las que son literales, con énfasis en el autor. ¿Qué significa con énfasis en el autor? Que yo estoy hablando del autor dentro del texto. Y vemos aquí que ya aparece otra diferenciación, que nos dice menos de 40 palabras. Entonces, las citas en APA se van a marcar de manera diferente según el número de palabras. ¿Cómo miramos el número de palabras? Pues siempre estamos trabajando con un procesador de texto, el más común es Word. Simplemente yo tengo que señalar el texto y mirar en la parte inferior y me va a decir cuántas palabras he señalado. Es una cosa muy fácil de hacer. Entonces, cuando me dicen de una cita directa, con énfasis en el autor, o sea, que lo estoy mencionando dentro del texto y que tiene menos de 40 palabras,
se utilizan las comillas iniciales y finales. Y miren que indico 3 datos específicos dentro del texto: el apellido del autor, el año de publicación y el número de página. A veces consultamos textos en HTML o en XML, los que son para visualización en Internet, que no tienen número de página, sino que uno va bajando la página y va encontrando el texto. En esos casos podemos cambiar el número de página por el número de párrafo. En otros casos no lo vamos a encontrar, puede ser un texto muy largo. Lo que es muy importante, lo que es imprescindible, es que siempre identifiquemos el autor, el año de publicación y dónde comienza y dónde termina la cita. En este caso vemos que identificamos dónde comienza y dónde termina con las comillas. Eso es imprescindible, independiente de que yo incluso mencione el autor, de que incluso coloque el año de publicación. Si yo no indico para las citas de menos de 40 palabras, que son directas, no indico con las comillas, estoy incurriendo en una violación a los derechos de autor, porque no estoy dejando claro qué es del autor que consulté, o del que estoy hablando, y qué es lo que yo he construido. Ahora, una cita directa, la que es también literal, con énfasis en el texto, que también es de menos de 40 palabras. ¿Qué significa con énfasis en el texto? Significa que yo no estoy hablando directamente del autor de ese texto o de ese producto, ¿sí? Ya les dije, puede ser un video, puede ser una conferencia, sino que estoy haciendo uso de una idea, de un apartado para reforzar un argumento que yo estoy desarrollando, para mostrar un ejemplo, para indicar algo que me está ayudando a consolidar mi texto, ¿sí? En ese caso, miremos que lo imprescindible, siempre las comillas, y al final de la cita vemos que entre paréntesis aparece el autor, en este caso son 2, los apellidos, dice que solamente coloco los apellidos, el año de publicación y el número de página. Además, este tipo de citación permite algo, y es que el lector que se acerque a mi texto pueda confrontar luego esto que yo le estoy mostrando en el texto con la lista de referencias y pueda decir, ok, entonces la idea sobre la tensión dramática la encontró el autor en Ortiz y Marchamalo, y es este texto al que hacía referencia, lo pueda consultar. Porque ante todo tenemos esa concepción de que el conocimiento es para compartirlo y para permitir la discusión. Entonces, mientras más información proporcionemos y la hagamos correctamente, lo que estamos asegurando es que los demás podrán hacer uso de ella, podrán mirar, podrán contrastar realmente lo que nosotros estamos mostrando en nuestro texto. Ahora, cuando tenemos las mismas citas directas, todavía estamos en lo que es tomado literalmente, pero encontramos que tienen más de 40 palabras. Seleccionamos el texto, miramos en el procesador, en la parte de abajo donde nos dice cuántas palabras tenemos, y vemos que son más de 40. En ese caso, perdón, en ese caso lo que hacemos es que la cita completa está en un párrafo aparte, fíjense, y para todo ese párrafo que me contiene la cita, le he aplicado la sangría izquierda, que es el mismo, es un TAP, es la misma sangría francesa. Eso me identifica a mí, miren que ya sin el uso de comillas, me identifica que esto es una cita, solamente por su ubicación en el texto. Entonces son indicaciones muy precisas que tenemos que comprender para saber cuándo es que es una cita y cuándo no lo es. Ahora, esta misma cita directa, entonces, con más de 40 palabras, que ya no tiene las comillas, tiene toda la sangría para el párrafo aparte donde la colocamos, si tiene énfasis en el autor, que les decía ahorita, o sea, si yo estoy mencionando al autor, entonces, fíjense que me aparece el apellido, entre paréntesis me aparece la fecha de publicación, en este caso dice S.F. que significa sin fecha. A veces vamos a encontrar textos que no tienen la fecha. Por norma editorial, todos los productos deberían tener una fecha en la página legal. Ahorita vamos a ver un ejemplo con un libro. Deberían tener la fecha, o en la catalogación, siempre identificando para que uno sepa en qué año se produjo eso.
pero hay algunos que no lo tienen. En ese caso, o cuando tenemos, cuando hacemos descarga de documentos, de pronto un PDF que nos compartieron, de pronto por cualquier circunstancia se perdió la fecha, colocamos S.F. Y miren que al final de la cita, otra vez entre paréntesis, me aparece el número de página. Así que los datos imprescindibles siempre son el autor, la fecha de publicación y que nosotros indiquemos precisamente si es una cita directa, dónde comienza y dónde termina. Entonces, para estas citas, las de más de 40 palabras, recuerden, siempre en un párrafo aparte y con la sangría. Eso es lo que va a identificar que es un texto tomado de otra fuente y va a evitar que se incurra en una violación al derecho de autor. Ahora, volvemos, citas directas con énfasis en el texto. Entonces, como ya les dije ahorita, el énfasis en el texto es cuando yo estoy usando una idea o un ejemplo que tomé de otro texto, pero no estoy haciendo mención directa del autor dentro de lo que yo estoy construyendo. Entonces, para este caso, miren de nuevo, son más de 40 palabras, entonces está en un párrafo aparte, tiene la sangría izquierda, no se utilizan las comillas, y al final de la cita, entre paréntesis, yo encuentro los datos de identificación. Está el apellido del autor, el año de publicación y el número de página, los datos imprescindibles. Bueno, las citas indirectas. Entonces, cuando yo estoy hablando de citas indirectas es porque estoy retomando una idea, pero la estoy expresando en mis propios términos, ¿sí? Con mis propias palabras. En eso consiste realmente hacer un parafraseo. Ayer cuando lo veíamos en el espacio en el que hablamos sobre buenas prácticas académicas, yo les decía, un parafraseo no es reemplazar términos por sinonimia, no es cambiar el orden de las palabras, ni variar la puntuación. Todos esos se pueden constituir en casos de plagio, sino que un parafraseo con el cual uno realiza una cita indirecta es la reconstrucción de una idea, la reconstrucción de un ejemplo con mis propias palabras. Además, porque siempre escribimos para contextos específicos. Eso es muy importante que lo sepamos. Nosotros somos seres sociohistóricos, no escapamos de las condiciones de nuestra historia, así que no siempre vamos a escribir de la misma manera. Yo puedo retomar un ejemplo de Descartes, el filósofo francés, pero es muy diferente la aplicación que yo le voy a dar en este momento al que él le dio en la Edad Moderna, ¿cierto? Entonces, esos parafraseos siempre tendrán una intención específica según el texto y según los propósitos de mi texto. Cuando la cita indirecta hace énfasis en el autor, fíjense que de nuevo yo estoy mencionando al autor dentro del texto y me aparece el número, el año de publicación, perdón, entre paréntesis. Eso que permite, como ya se los dije, que cualquier lector pueda contrastarlo con la bibliografía, con la lista de referencias al final, que sepa exactamente de dónde provino esa idea que yo retomé, la pueda leer, pueda saber si realmente mi ejercicio está bien hecho o no. Si la cita indirecta hace énfasis en el texto, fíjense entonces que aquí está de nuevo mi parafraseo, ¿sí? La reconstrucción que yo he hecho de la idea que estoy tomando de la otra fuente, pero al final del texto, entre paréntesis, me aparecen los datos de identificación, que son el apellido del autor, en este caso son 2 autores, y el año de publicación. Esos son los datos básicos que van a permitir que cualquier lector entienda que yo estoy haciendo referencia a esos textos que consulté y que se dé lo que nosotros esperamos como comunidad académica en los ejercicios de escritura, que se pueda demostrar que hay una discusión, que se pueda mostrar que hemos estado elaborando estados del arte para saber cuál es la actualidad del problema al que estamos abordando, que se permita el diálogo crítico con las otras fuentes, con los autores que estamos consultando y que son relevantes para el área de estudio. Hay otra figura que es la cita de cita. Sobre esto es bien importante que primero tengamos en cuenta que lo ideal, el correcto proceder es ir a las fuentes originales. Si yo estoy haciendo un trabajo sobre fotografía, que creo que por ahí está Annie Gillet, yo tendría que consultar a Susan Sontag, ¿cierto? Que es un gran referente. Entonces,
lo ideal es ir a leerla a ella directamente en sus textos, tratar de comprender qué es lo que está diciendo antes que a un intérprete. Los intérpretes son importantes en cierta medida porque nos ayuda de pronto a comprender mejor, pero en principio deberíamos ir a las fuentes originales. Entonces, la cita de cita no es muy recomendada, pero hay casos en los que nos vamos a ver en esta situación, entonces hagámoslo bien. Y bueno, una cita de cita es cuando yo encuentro una cita de otro autor en el texto que estoy leyendo. Entonces, en el texto de Susan Sontag, yo encontré que ella está citando a Kant y tomé esa cita de Kant como la está haciendo Susan Sontag. Entonces, eso es lo que yo tengo que mostrar, que yo no fui a la fuente original, sino que yo retomé esa parte de un texto que estaba leyendo, en el que se estaba tratando. Entonces, fíjense que aquí es una cita, en el ejemplo es una cita directa de menos de 40 palabras, entonces está entre comillas, y miren que al final está entre paréntesis, Ponti 1978, como se citó en Figueroa 1997, página 95. O sea, que este es el autor que yo encontré en este otro texto de Figueroa que estaba leyendo. E identifico con los mismos datos, el apellido del autor, el año de publicación y el número de página. Pueden encontrar a veces que varía el cómo se citó, cómo se cita, citado en, citado por. ¿Qué es lo importante ahí? Realmente que se haga el reconocimiento, o sea, que quede claro en el texto que yo estoy haciendo una cita de cita, en todos los casos. Yo puedo decir citado por Figueroa o como se cita en Figueroa, citado en Figueroa, pero en todo caso me debe quedar claro que es una cita de cita, que yo no consulté directamente esa fuente, sino que la leí en otra parte. Y miren aquí el otro ejemplo. En este caso ya estamos haciendo énfasis en el autor y estoy diciendo entre paréntesis dónde fue que lo leí. Entonces dice 1988, se refiere al texto o a la producción de Martin Francis Alor y que se citó, miren, citado por McQuail en el texto del 2000 y al final el número de página. En todo caso, incluso si yo lo que estoy haciendo es un parafraseo, tengo que dejar claro de dónde es que proviene la información, de dónde es que la estoy tomando. Como les decía al principio, mi recomendación es que tratemos de llevar al mínimo las citas de citas. Consultemos las fuentes originales. A veces es complicado, pero es un ejercicio que es muy, muy, muy productivo en la medida en que estamos reconociendo realmente los autores. Y si necesitamos los intérpretes, necesitamos los comentaristas, está bien, pero también reconozcamos porque cuando yo leo a un intérprete estoy leyendo su interpretación precisamente de la obra, que puede ser no correcta o puede ser no adecuada para mi contexto, para los propósitos que tiene mi texto, entonces siempre es mejor ir a las fuentes originales. Ahora, en APA hay una cosa bastante particular y es que existen unas reglas para autores. ¿Por qué? Porque nosotros nos dicen que tenemos que identificar en las citas los autores con sus apellidos. Pero en ocasiones un texto o un producto, llámese video, sea una conferencia, sea una comunicación personal, bueno, no, las comunicaciones personales son entre uno, perdón, pero cualquier tipo de producto puede tener más de un autor, ¿sí? Nosotros vemos sobre todo eso en los artículos científicos, que un artículo científico puede tener 2 autores, 3 autores, 4 autores, 5, 6, 7. Se extiende bastante, sobre todo en ciencias básicas, una vez se encuentra que a partir del trabajo en red se presentan productos con 10, 11 autores, entonces es importante que uno sepa cómo los va a citar en el texto. ¿Qué nos dice APA? Que si hay un solo autor, ¿sí? Yo identifico su apellido, es importante que nosotros miremos exactamente cómo aparecen los datos del autor. Yo soy Castaño Trujillo, entonces a mí me deben citar como Castaño Trujillo y así me identifico en el texto, en mis productos.
Si yo coloco mis apellidos con un guión y así aparecen dentro del texto, Castaño guión Trujillo, pues así tenemos que citar al autor. No hay ninguna razón y escapa el sentido común para que le volteemos el orden a los apellidos, para que a mí me citen, por ejemplo, Trujillo Castaño, ¿sí? No tiene sentido. Nosotros, y mundialmente, sabemos que hay un apellido que va antes que el otro, entonces utilizamos tal y como aparece la citación en los textos, tal y como aparecen los nombres de los autores en los textos. Ahorita vamos a ver 2 ejemplos para que miremos dónde encontramos los datos básicos para elaborar citas y referencias. Entonces, y si es el caso del paréntesis, entonces vemos que dentro del paréntesis va el apellido del autor, coma, y el año de publicación. Si son 2 autores, los del producto que yo estoy citando, entonces aparece el apellido de los 2 autores unidos por una I. La Y, cuando estamos haciendo citaciones y referencias en español, el ampersand se utiliza para las referencias y las citas en otros idiomas, ¿sí? Entonces es importante también que tengamos eso en cuenta. Y vemos que entre el paréntesis también irían los 2 apellidos del autor en este caso y el año de publicación. Cuando son 3 o más autores, entonces vamos a utilizar el et al. Et al significa y otros en latín. Sin cursiva, tal y como aparece aquí, el primer apellido el apellido del primer autor, seguido de et al. Si es una citación narrativa, o sea, con énfasis en el autor, va el año entre paréntesis. Si es con énfasis en el texto, o sea, se utiliza la citación parentética, que va entre paréntesis, de la misma manera. El apellido del primer autor, el et al, un punto al final, coma, y el año de publicación. Eso es lo que me permite a mí que en un texto, entonces yo no tenga que decir Castaño, Jiménez, Ramírez, Valencia, Pérez y Soto dijeron esto, ¿sí? Sino que yo digo Castaño et al y continúo con mi texto. Ahí ya estoy indicando que esa cita hace referencia al texto que vamos a encontrar en la lista de referencias que tiene muchos más autores. Ahora, cuando tengo un autor corporativo, ¿a qué se refiere? A las instituciones, a los órganos de gobierno, como la Organización Mundial de la Salud, que es aquí el ejemplo, y fíjense que en este caso el autor corporativo tiene una abreviación, ¿sí? Que sería Organización Mundial de la Salud, nosotros lo conocemos como la OMS. Entonces, en la primera cita que se hace, siempre me debe aparecer el nombre completo del autor corporativo, el nombre completo de la institución. La primera vez que yo cito un documento que aparece el nombre de la Corporación Universitaria del Meta Unimeta, debo colocar el nombre completo. Y si es el caso de una citación narrativa, miren que entre paréntesis me va a aparecer la abreviación o la sigla, ¿sí? Entonces, aquí OMS 2015. Si la cita la tengo que elaborar toda entre paréntesis porque estoy haciendo ese énfasis en el texto, fíjense que me aparece el nombre completo y la abreviación o la sigla entre corchetes, seguido de la coma y el año de publicación. Así identifico yo exactamente a qué estoy haciendo referencia cuando voy a utilizar una sigla o una abreviación. ¿Y qué permite? La claridad en el texto, que el que me está leyendo comprenda exactamente a qué se refiere. En las siguientes citas, ¿qué es lo que me piden? Entonces, que ya, como lo he dejado claro en la primera cita, ya puedo seguir utilizando normalmente la abreviación o la sigla. Sin embargo, cuando tengo un autor corporativo sin abreviación, siempre tengo que utilizar el nombre completo, como es el caso de la Pontificia Universidad Javeriana. En la citación narrativa la vemos completa, entre paréntesis el año de publicación solamente, y en la parentética lo vemos completo, el nombre completo de la institución con el año de publicación. ¿Cómo identifico yo estas cosas? Yendo a las fuentes, mirando, fijándome realmente en quién lo escribió, ¿sí? ¿Quién es el responsable? ¿Quién tiene los derechos? Ahorita vamos a ver un ejemplo preciso con un artículo y con un libro donde podemos ver
quién y dónde se identifican, y eso yo creo que les va a permitir identificar el autor en cualquier tipo de texto. Bueno, como les decía ahorita, si la identificación en el texto que estamos citando, no encontramos que los apellidos están unidos por un guión, se debe utilizar el guión. Si vemos que el autor utilizó sus dos apellidos, entonces colocamos los dos apellidos. Si vemos que solamente utilizó uno, colocamos uno. Eso tiene una importancia adicional, sobre todo para los investigadores, y es que la citación que se realiza en cualquier tipo de producto se tiene en cuenta para calcular índices como el H5, que van a tener una importancia para la medición de grupos e investigadores según el Ministerio de Ciencia Nacional y Tecnología. De Ciencia, Tecnología e Innovación, perdón. Y esa citación pues debe ser correcta. Si a mí no me citan como yo digo que me deben citar, entonces Google Scholar no me va a reconocer la citación. Y eso implica entonces que los productos, por ejemplo, como los libros y los capítulos del libro y los artículos, no alcancen la categoría que deberían tener según la citación que yo he alcanzado también en mi carrera académica. Entonces, siempre para blindar a los autores, para permitir que se continúen con las métricas, nosotros debemos hacer la citación tal y como nos lo indica en el texto. Entonces, si yo coloqué mis dos apellidos con el guión, así me deben citar. Si yo solamente me identifiqué como Castaño, entonces solamente Castaño, porque eso es lo que va a permitir después la generación de indicadores. Dos autores, entonces, cuando una fuente tiene dos autores, como les decía ahorita, entonces sus apellidos van separados por I, si está en español. Si estamos hablando, si es otro idioma, si es francés, si es inglés, utilizamos el ampersand. Y vemos acá, entonces siempre está García y Méndez, por ejemplo, Ochen y Manterola, Revengil y De Visser, ¿sí? Siempre están unidos, siempre se está indicando que son los dos. Esto porque es importante aclararlo, porque muchas veces vemos que se utilizan mal los signos de puntuación y se coloca una coma en lugar de, en su papel de conjunción, pero no funciona de la misma manera, porque ahí estamos hablando de conjuntos indefinidos, ¿sí? En estos casos hay que explicarlo precisamente con la I, que son estos dos autores a los que yo estoy haciendo referencia. Y ya les dije, cuando son tres o más autores, se cita el apellido del primero seguido de et al, que significa y otros, desde la primera citación. Este es un cambio importante que surgió con la séptima versión de las normas APA. Antes era diferente, ahorita lo tenemos que considerar. Desde la primera vez que vamos a hacer una citación de tres o más autores, solamente colocamos el primero seguido del et al, sin cursiva, con el punto al final del al, y eso ya nos va a indicar que hay otros autores y que en la lista de referencias sí se van a explicar todos. Ahora, si yo tengo tres o más autores en diferentes fuentes con igual año, o sea, si yo tengo perdón, se me congeló aquí. Si tengo un grupo de autores en el texto que no puedo diferenciar con el et al, porque son los primeros tres, los primeros cuatro son iguales, pero después viene otro, ¿qué tengo que hacer yo? Y tienen además el mismo año de publicación, o sea que no hay forma de diferenciarlos. Y si yo colocara en todos los casos como el ejemplo Kapoor et al 2017, estaría generando una confusión entre diferentes referencias. Lo que debo hacer es, ahí sí, colocar los apellidos hasta donde yo los pueda diferenciar. Entonces, miren acá. En este caso, Kapoor, Bloom están en las dos referencias y Montes en la primera y Zucker en la segunda.
Entonces, en esos casos sí los tengo que mostrar hasta donde se pueda hacer la citación sin que se genere ningún tipo de ambigüedad. Bueno, ya hablamos de los autores corporativos. Ahora, si yo tengo varios trabajos de un autor, estoy citando varios trabajos de un autor, trabajé diferentes obras de un autor que tienen la misma fecha de publicación. O sea, hay autores muy productivos que en un solo año sacaron 3, 4, 5 artículos, o se les publicaron 3 libros en un mismo año. No porque los hayas escrito en ese mismo año, puede ser que surgiera un proceso editorial largo y bueno, cualquier circunstancia, yo tengo diferentes productos de un mismo autor con la misma fecha de publicación. Los diferencio en el texto agregando letras después del año, A, B, C en minúsculas, en el orden de aparición de las obras en el texto. Entonces está Douglas en el 2019 A, eso me va a indicar en la lista de referencias cuál es el texto específico al que yo estoy haciendo alusión dentro del texto, ¿cierto? ¿Cuál es esa fuente que yo estoy recuperando? Y miren la otra, Douglas 2019B. Eso me indica que hay diferentes productos que estoy utilizando para la citación, pero que tienen el mismo año de publicación. Ahora, las citas del mismo autor con diferente año. Entonces, yo consulté a Jodelet y voy a decir que los textos de 1984 y de 1986, simplemente los diferencio con punto y coma. ¿Sí? Los separo, perdón, con punto y coma. Y así puedo indicar que son esos textos sin necesidad de decir Jodelet 1984, Jodelet 1986, Jodelet 1987, sino que hago la separación con el punto y coma y ya se comprende que son textos o que son fuentes del mismo autor, pero con diferente año. Otra cosa que nos pasa, y sobre todo en el trabajo en ciencias sociales, que se refiere a las citas de comunicación personal. Entonces, cuando hacemos entrevistas personales, llamadas, mensajes, correos electrónicos, seminarios que no fueron grabados, discursos en vivos, carta, tradición oral y de los pueblos indígenas no documentadas, que era una pregunta que nos hacía ayer la profesora Teresa. Esto se engloba en la figura de cita de comunicación personal, o sea, una comunicación personal. Entonces, ¿cómo se indica en el texto? Miren que aparece la inicial del nombre con un punto, seguido del apellido, y entre paréntesis dice comunicación personal y la fecha en que se llevó a cabo. Y esto no incluye referencia al final del documento, porque no tenemos realmente un recurso para elaborar la referencia, pero sí dejamos claro en el texto que eso proviene de una fuente, ¿sí? Que hicimos una entrevista y que eso se retomó, que esas son palabras de otra persona o que son ideas que tuvimos en esa charla conjunta. Cuando se realiza trabajo con comunidades indígenas que no tienen documentado, pero que nos están contando, ¿sí? La tradición oral es muy importante. Entonces lo que hacemos es esto, identificarlo como comunicación personal. Ahora bien, las referencias. ¿Por qué en APA se llaman referencias y no bibliografía? La bibliografía, etimológicamente, se refiere a libros, ¿sí? A lo consultado en libro. Mientras que las referencias son ese listado de información completa de las fuentes citadas en el texto. Nosotros en un texto podemos citar libros, artículos de libros, capítulos de libros, videos, conferencias, entrevistas, mensajes de WhatsApp, mensajes de Facebook, posts de Facebook, perdón, Instagram. Podemos citar una cantidad de fuentes, una cantidad de recursos que se ven agotados en la palabra bibliografía. Entonces, colocamos referencias y se debe hacer por completo el listado de todo aquello que fue citado directa o indirectamente en el texto. Y viceversa. Lo que me va a aparecer a mí en las referencias es solo lo que yo cité. ¿Sí? Yo no puedo colocar una lista de referencias con
los textos que en algún momento me influyeron, pero que no utilicé en el texto. Que si alguna vez leí El Principito y eso me ayudó, y alguna vez leí la metodología de la investigación de Hernández Sampieri y otros, pero no los estoy citando en el texto directa o indirectamente, no me tienen por qué aparecer en la lista de referencias. Y eso es importante porque cuando nosotros vamos a presentar, por ejemplo, artículos de investigación, el 98% de la revista, solamente conozco una que no, entonces podría ser que otras no, pero es un criterio general que exigen un número determinado de referencias según el tipo de artículo que estamos trabajando. Entonces, si yo estoy haciendo un artículo de revisión de tema, una revista me puede pedir hasta 60 referencias, pero esas 60 referencias en cualquier estilo de citación tienen que estar citadas en el texto. No son solamente que yo las coloqué ahí para llenar el espacio o para cumplir con el requisito, sino que en efecto tiene que haber sido citado en el texto. Y en correspondencia también, entonces, todo lo que yo cite debe aparecer en esa lista de referencias al final con el texto, con los datos completos, como vamos a ver a continuación. Y esto es un apartado del documento. Nosotros siempre que vemos tipos de documentos, por ejemplo, cuando vemos cuál es la estructura de un ensayo académico, los estudiantes que han tenido clase conmigo saben esto, siempre soy muy enfática en que las referencias es un apartado más, o sea, y es obligatorio. Nosotros no podemos simplemente eximirlo, simplemente decir, no, no puse las referencias porque no quise, porque estamos en el ámbito académico en el que se promueve la discusión y la lectura de los otros textos, la lectura crítica de los demás, de los productos de los demás, para que nos podamos decir, estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo, usted se equivocó, usted lo hizo bien, no importa, pero con argumentos podamos establecer que realmente se está generando la discusión. Entonces, cosas importantes. 1, las referencias se listan alfabéticamente. ¿Sí? Entonces, primero van las que empiezan por A, B, C, D, E, F. Eso es muy fácil de hacer. De hecho, en Word está la herramienta para organizar alfabéticamente una lista. Yo les recomiendo que, a menos de que ustedes sepan muy bien el manejo del gestor de referencias de Word, no lo utilicen, porque genera a veces errores. Y si uno no lo sabe utilizar correctamente y no sabe en qué consiste la aplicación de un sistema de citación, pues va a generar más errores de los que habría generado haciendo las referencias así. Además, una recomendación que yo les hacía ayer con las buenas prácticas académicas es que siempre seamos ordenados en la recolección de información. Si yo estoy haciendo un estado del arte para mi trabajo de grado, si yo estoy haciendo un ensayo para una asignatura, si estoy construyendo un artículo científico, cualquier tipo de producto que estemos construyendo, pues lo más conveniente es entonces tener una matriz en la cual yo establezca qué es lo que estoy citando y los datos específicos para generar la cita en el texto y las referencias. Entonces, como ven, el título está centrado y en negrita, o sea que es un título de primer nivel, corresponde a un apartado independiente del texto, ¿sí? No independiente porque sea separado, sino que es una categoría más de mi texto. El orden alfabético por apellido del primer autor. Vemos que hay una sangría francesa, que es la sangría del mismo TAP, que es 1.24, creo que es, en centímetros, para la segunda línea, a partir de la segunda línea de cada referencia. ¿Eso qué es lo que me permite? Que se diferencia donde estoy dando inicio a cada una. ¿Por qué? Porque por lo general, las referencias en este momento encontramos que tienen el DOI, que es el identificador digital de documentos, o que tienen una URL. Nosotros ahorita estamos cada vez más consultando fuentes de internet porque se están cargando cada vez más documentos. Eso hace parte de la democratización de la información, que con una herramienta a la que todos podemos acceder
encontremos cada vez más libros, entonces vemos bases de datos más grandes, vemos que el Banco de la República ha incrementado de una manera exponencial en los últimos años sus catálogos de libros para consulta digital. Vemos que la universidad, que Unimeta también ha hecho un esfuerzo por tener unas bases de datos cada vez más consolidadas que nos permitan la consulta de documentos, y más en la situación en la que nos encontramos desde el año pasado. Entonces, siempre las referencias, por lo general, perdón, me van a llevar más de un renglón. Entonces, esa sangría, después de la segunda línea, nos ayuda a diferenciarlas. Al principio les decía, hay 4 elementos básicos que se requieren para elaborar una referencia. Entonces, está el autor, o sea, ¿quién es el responsable de esa obra? En algunas ocasiones vamos a ver que no me va a aparecer como autor, sino como editor o compilador. Ya vamos a ver cómo se mencionan esas figuras. Eso obedece a que son obras en colaboración. Ayer hablábamos sobre las obras en colaboración, son las que bajo la coordinación de una persona se organizan de tal manera que se reconozcan diferentes contribuciones. Por ejemplo, un libro de compilación. Es un libro en el cual una persona se encargó de recibir textos de otros para generar una sola estructura, que estuvieran en una unidad y presentarlo como libro por su afinidad disciplinar, porque están trabajando el mismo tema, porque están abordando un fenómeno que tienen en común, o porque metodológicamente aplicaron unos instrumentos que son comunes a los diferentes documentos, ¿sí? Entonces, en ese caso hay un compilador, en otros casos hay un editor. Por ejemplo, mi papel es de editora en la universidad. Entonces, algunos textos, dependiendo del grado de intervención que tengan de mi parte, me tendrán a mí, en lugar de un solo autor, me tendrán es como editora. La fecha es cuando se publicó, ¿sí? Sea un video, sea una conferencia, sea las memorias de un simposio, un libro, un artículo, cualquier tipo de recurso, necesitamos saber la fecha. Si no tenemos la fecha, como lo vimos hace un ratico, identificamos con S.F. O sea, sin fecha, pero estamos diciendo que no tiene la fecha, ¿cierto? De resto, eso ayuda a saber cuáles son los años que estamos considerando para un trabajo. En muchos casos, es un criterio específico de las revistas para la revisión, para la aceptación de documentos. Le van a decir a una persona, usted necesita por lo menos el 50% de las referencias de los últimos 5 años o de los últimos 10 años. En otros casos no existe ese criterio. Hay ciertas áreas del conocimiento, no son áreas, ciertas disciplinas en las que se dificulta más establecer ese tiempo, pero cada vez lo vemos más generalizado, que le pidan al autor que sus referencias tengan cierto periodo de tiempo. Eso tiene una razón y se justifica desde el hecho de poder mostrar realmente cuál es el estado del arte de un problema de investigación, o sea, cuál es la actualidad, quiénes son los que están discutiendo el problema en este momento, porque eso ayuda a determinar si es relevante y pertinente seguir hablando de eso, o si realmente hace 30 años que ya se dio por agotada la discusión porque ya encontramos que no tenía sentido a la luz de los paradigmas contemporáneos, ¿sí? O porque realmente se descubrió que se trataba de una teoría falsa, que se le aplicó el criterio de falsabilidad y ya se descartó por completo. Entonces, nos van a pedir eso, entonces siempre es importante saber la fecha, el título, cómo se llama la obra, ¿sí? Y la fuente que se refiere a dónde se puede localizar. Entonces, vamos a ver aquí, por ejemplo, se trata de un libro. Entonces, miren que está el autor. Como ya estamos en la referencia, entonces está el apellido del autor y la inicial de su nombre. Eso ayuda a identificar entre todos los flick del mundo, que al menos su nombre empieza por U, y que publicó este libro en el 2015
que se llama el diseño de investigación cualitativa y que se puede localizar en Ediciones Morata. Así que esa fue la editorial que lo publicó. Ahora, entonces, hay una variación de acuerdo con el número de autores para la elaboración de referencias. Cuando hay un solo autor, entonces está el apellido, coma, inicial de su nombre, punto. Y recuerden que nos tenemos que fijar si es un nombre, si son los dos apellidos que está utilizando, si solamente son. Cuando son entre 2 y 20 autores, se mencionan todos los apellidos e iniciales del nombre, pero el último elemento se une con la I en español o con el ampersand, que es este simbolito, en las fuentes en inglés u otros idiomas. Entonces vemos acá, González, coma, J. coma, González, coma, A. I, Ramos, coma, F. Y así nos iríamos si tuviéramos hasta 20, ¿sí? O sea, tenemos 10, si tenemos 11, si tenemos 17, a todos los tenemos que identificar de esa manera. Si el caso es de más de 20 autores, yo sé que parece a veces descabellado considerar un texto de más de 20 autores, pero existen, y bastantes, sobre todo en ciencias básicas. Y porque a veces se establecen criterios para la autoría de un libro y aparecen todos. Entonces, a todos hay que mencionarlos en las referencias, pero en este caso, si tuviéramos más de 20, lo que hacemos es incluir los primeros 19 con el apellido y la inicial del nombre de cada uno, y se omiten los siguientes con el uso de 3 puntos suspensivos, hasta llegar al último. Entonces sucede que encontramos un texto que tenía 30 autores, mencionamos los 19 primeros, colocamos los 3 puntos y luego el final, según el orden que lo establece también la publicación. Y si llegásemos a encontrar una obra que no tiene autor, nos compartieron un texto y por más que buscamos, nunca encontramos el autor, pero sí tenemos el título de la obra. Entonces, reemplazamos el espacio del autor con el título de la obra. Eso puede pasar. Lo ideal es que no. Lo ideal es que ahora con los mecanismos de vigilancia tecnológica que tenemos, con la cantidad de bases de datos que tenemos, con las posibilidades de acceder a la información que provienen de los esfuerzos de las instituciones por cada vez proveernos de mejores recursos, pues tengamos la identificación completa. Sin embargo, puede pasar. Entonces, iniciamos con el título de la obra. Ahora, entonces, hay diferencias en APA según el tipo de producto y que, aunque vamos a ver que son de hecho muy sutiles, son lo que a mí me permite identificar qué tipo de producto es la referencia que yo estoy elaborando. Si se trata de un libro, si se trata de un capítulo, de un artículo de revista, si se trata de un artículo en un periódico, si se trata de un blog, ya vamos a ver cada uno. Entonces, para el libro, veamos los datos que son invariables, siempre serán el apellido del autor, la inicial de su nombre y el año de publicación. Todas las referencias me van a comenzar así. Independiente de si son 3, 4, 5 autores, como ya vimos, siempre son los que comienzan. Con eso comenzamos todas las referencias seguidos del año de publicación. Para el caso del libro, entonces miren que aparece el nombre del libro en cursiva. Eso, específicamente, un asunto tan sutil como la cursiva, es lo que a mí me identifica que es un libro. Y al final, la editorial. En APA 7 se utilizaban las ciudades, ya no, en APA 6, perdón, en la 7ª edición solamente la editorial. Y si se trata de un recurso electrónico que yo encontré en internet, del cual tengo la URL o el DOI, al final, después de la editorial, coloco el DOI o coloco la URL. Si es un DOI, solamente coloco, es también una URL, sino que tiene en su estructura, tiene la palabra DOI. Si es una URL, la coloco. No tengo que colocar recuperado de, obtenido de, consultado de, nada. Simplemente después de la editorial para un libro, coloco la URL que corresponde, si es el caso, y ya. Se eliminaron todos
esos datos de recuperado, obtenido, consultado, con fechas, ya no hay necesidad de utilizarlos. Si se trata de un capítulo de un libro, entonces si yo me estaba leyendo el libro el de Hernández, Sampieri y otros, de metodología de la investigación. Ah, no, perdón, ese no es un buen ejemplo. Si me estaba leyendo este libro, Memoria y Territorio, y solamente consulté un capítulo, ¿sí? Solamente me interesaba un capítulo de ese libro. Entonces, debo citar solamente ese capítulo, ¿sí? Perdón, debo elaborar la referencia de solamente ese capítulo, porque yo no leí los demás, yo no cité a los demás, yo solamente hice uso de este capítulo. Entonces, en ese caso, miren, identifico de nuevo al autor, el año de publicación, el título del capítulo que yo leí. Y aquí ya hay una variación importante, y es que en lo que se refiere a la fuente, o sea, dónde se recupera, miren que dice me aparece acá la identificación, en este caso, de la figura del coordinador, que eso me va a aparecer en el libro, ya lo vamos a ver. El nombre del libro donde está el capítulo, indicado con cursiva. Luego las páginas, no las páginas de todo el libro, sino la página inicial y la página final del capítulo. Entonces este capítulo iba de la 53 a la 61. Y luego, bueno, eso entre paréntesis, y luego la editorial o la institución editora, que en este caso es el Instituto Colombiano de Antropología e Historia. En este caso, fíjense que son los datos básicos, que es lo que me está indicando ahí, el recurso que yo utilicé y dónde lo puedo encontrar. Si es el caso y se trata de un recurso electrónico, al final coloco la URL o el DOI. Yo les quiero mostrar, por ejemplo, un libro. Este es un libro que editamos el año pasado en Unimeta, se llama Conflicto Armado, Víctimas, Política Pública y Participación. Un libro muy bonito. Les recomiendo que lo lean. Y esta página se llama Página Legal. Es una página que tienen todos los libros, ¿sí? Si un libro no la tiene, empecemos a dudar entonces de cuál fue la edición y de cuál es la validez de lo que nos están presentando ahí, porque podría ser una copia pirata, podría ser una edición descuidada o podría ser algo que un autor envió por sí mismo a una imprenta, pero que no tiene la validación académica. No digo con esto que sea malo, no digo con esto que el libro sea malo, pero que no tiene la validación académica requerida para que nosotros lo consideramos un recurso pertinente, ¿sí? Entonces, todos los libros tienen esto, que es la página legal, que es donde vamos a encontrar datos como los autores. Entonces, miren que aquí me dan los datos completos. Vamos a ver, aparece el dato de ISBN, que es un código que se genera ante la Cámara Colombiana del Libro y que no se utiliza en las referencias de APA. Ese no nos debe interesar para las referencias, pero eso sí son procesos de normalización obligatorios para todos los libros. Veamos que aquí encontramos la fecha de publicación, ¿sí? Encontramos además quién es la editorial. Encontramos que la editorial de la Corporación Universitaria del Meta. Si nos vamos hacia más adelante, además, vamos a encontrar esto que ven aquí abajo, que se denomina catalogación en la publicación, donde también encontramos, en este caso encontramos siempre el autor principal, encontramos el título completo del texto, encontramos la fecha, encontramos la editorial, ¿sí? Eso nos permite ya identificar una porción importante de los datos que requerimos para un libro. Como este, por ejemplo, encontramos aquí que cada capítulo, tiene un autor diferente. Vemos que el capítulo primero es del doctor José Abelardo Díaz Jaramillo, el segundo de la profesora Blanca Teresa Alvarado, el tercero del profesor Cristian Felipe Cobos Quintero. ¿Qué nos permite eso? Que entonces, si nosotros fuimos solo y leímos el tercer capítulo, elaboremos la referencia con base en los datos que nos solicita APA. ¿Quién es el autor del capítulo? El nombre del capítulo
Y como ya vimos en la parte legal, encontramos la editorial, el año de publicación y el nombre completo del libro nos lo tienen que indicar desde la portada. Y si por alguna razón en la portada no lo hubieran hecho, si se pusieron muy creativos y la portada es algo conceptual y no la entendimos, en la catalogación, en la publicación, que es esta tablita que aparece, que tiene que aparecer después de la página legal o en la página legal, también es obligación hacerlo, siempre nos va a aparecer el nombre completo. Bueno, entonces volvemos acá. Ahora, si se trata de un artículo de revista, es importante que nosotros sepamos que cuando consultamos una revista, nos referimos a los artículos que hay en esa revista. No hacemos la referencia de la revista completa. Si la leímos completa y utilizamos todos los artículos que había ahí, entonces nos toca citar cada uno de los artículos. ¿Por qué? Porque en una revista lo que se hace es reunir diferentes textos de diferentes autores sobre una temática, ¿sí? O sobre un área de estudio, o hay números especiales a veces, hay revistas que incluso publican las memorias de ciertos eventos, porque son publicaciones seriadas que permiten hacer ese tipo de cosas, pero cada uno de los documentos que están ahí reunidos pertenecen a un autor diferente. Entonces, si yo consulté la revista Nature, tengo que ir y decir exactamente cuál fue el artículo que consulté de ahí. Si los leí todos, los cité todos, entonces hago la referencia de todos. Y volvemos con los datos. Vamos con el apellido del autor, la inicial de su nombre, el año de publicación, el nombre del artículo, el título del artículo, el uso de Internet en un programa de cambio comunitario, una experiencia integradora de articulación de saberes para una práctica transdisciplinar. Y fíjense que luego indico la fuente, que en este caso es la revista, con cursiva, miren, aparece el nombre de la revista, Revista Latina de Comunicación Social. Después me va a aparecer el volumen, entre paréntesis el número y el número inicial y final de páginas. Son los datos básicos. Y si se trata de un recurso electrónico, voy a colocar el DOI o el enlace. ¿Cómo hago yo para ver esas cosas? Aquí. Primero, yo ayer les hacía énfasis en algo y es que cuando vamos a consultar recursos, cuando vamos a consultar documentos, cuando tenemos que hacer consultas, tenemos que fijarnos exactamente dónde las estamos haciendo, ¿sí? Entonces, si yo voy a hacer una consulta de bases de datos, me voy a bases de datos que han sido evaluadas por pares, que son bases de datos reconocidas. Si son en acceso abierto, pues genial. Si yo estoy pagando de pronto por bajar artículos de Scopus, listo, sí, ya son decisiones del investigador o del estudiante, del profesor en su proceso, ya son asuntos que se resuelven de otra manera, pero tengo que ir a buscar fuentes confiables. Por ejemplo, esta base de datos, Redalic, me muestra todos los datos que yo necesito para hacer la citación al inicio de cada artículo. Y para que uno pueda incluso indexar revistas en la mayoría de bases de datos, en las que están aprobadas por MinCiencias como CIRES, en las que internacionalmente reconocemos como las mejores, siempre están exigiendo que incluso dentro de los artículos se generen este tipo de información. Entonces miren que aquí me dice el nombre de la revista, ¿sí? Si no tuviera este encabezado acá que me da todos los datos para que yo construya mi referencia, de todas formas, en la parte de arriba o en la parte de abajo, en algunas ocasiones tenemos que mirar cada uno de los artículos. Me va a aparecer el nombre de la revista, el año de publicación, el número si tiene o si es volumen. Me van a aparecer siempre el nombre del autor, el nombre del artículo. De lo que tenemos que ir y mirar bien en cada uno de los documentos dónde están los datos.
Además, la mayoría de bases de datos, de repositorios digitales, lo que nos hacen es implementar, lo que han hecho, perdón, es implementar la herramienta de cómo citar. El cómo citar, por ejemplo, aquí con Redalic, le muestra a uno diferentes diferentes opciones. En este caso, es una cita APA que no está bien hecha, pero como nosotros ya sabemos cómo la tenemos que hacer, pues tomamos los datos. Podemos copiarlo en el portapapeles, ¿sí? Que tiene aquí la opción, y adecuarla al formato de APA 7, porque me están dando toda la información que yo requiero, ¿sí? Si no miramos el artículo, si no miramos la página, siempre vamos a encontrar la información si la buscamos realmente. Vamos aquí. Bueno, si el caso es que estamos citando una tesis, las tesis se utilizan sobre todo para el asunto de elaboración de estados del arte, porque una tesis comúnmente se refiere a un trabajo de investigación, ¿sí? O a una monografía. Entonces, tenemos que indicar igual los datos del autor, el año de publicación, el nombre del documento, y miren que aquí aparece al final, entre corchetes, me parece que es una tesis de maestría, ¿sí? Porque yo podría tener una tesis de pregrado, podría tener una tesis de doctorado, de postdoctorado. La universidad en la que se presentó, el país, se cierra corchetes y el enlace. ¿Por qué el enlace? Porque es que casi todas las instituciones tienen en este momento un repositorio digital que nos permite acceder a los trabajos de grado. Entonces, y los consultamos es digitalmente. Entonces, tenemos ahí el dato. Para simposios, conferencias, foros, entonces fuimos y encontramos, y tenemos una ponencia, ¿cierto? O encontramos una ponencia en unas memorias, o la encontramos en internet, ¿sí? ¿Qué hacemos? Identificamos, fíjense aquí, muy bien la fecha en que se hizo la ponencia o la conferencia, el nombre entre corchetes, aparece el tipo de documento que es, si en este caso es una conferencia, si fuera una ponencia, fuera presentación inaugural, como la encontremos, y dónde se desarrolló. Entonces, esta, por ejemplo, fue en el 4º Simposio Internacional sobre Acoso Escolar Bullying, Desafíos Contemporáneos en torno a la convivencia en la escuela, en Medellín, Colombia. Y si es el caso, entonces, coloco la URL al final, sin colocar recuperado, ni obtenido, ni consultado, solamente la URL. Para el caso del blog, recuerden que con los blogs hay un problema, y es que en el blog lo que se expresan son opiniones, ¿sí? Completamente personales, completamente subjetivas. Hay blogs que son muy interesantes, que han construido profesores para compartir contenidos disciplinares. Chévere, pero nos tenemos que fijar exacto entonces en qué tipo de blog estamos buscando. No cualquier persona que le dio por hablar sobre un tema y que no acredita la experiencia académica suficiente puede ser una fuente válida de consulta, ¿sí? Entonces tenemos que mirar bien. Pero entonces, si es el caso, miren que igual, quién es el creador del blog, ¿sí? O quién lo postea, el año de publicación, el nombre, e identificamos entre corchetes que es un mensaje en un blog. Y al final, la URL. Para las leyes, decretos, resoluciones y normas, que sé que es una de las cosas de pronto que más se complica. Fíjense que APA nos facilitó la vida diciéndonos, usted tiene que colocar el nombre de la ley, en este caso ley 975 de 2005, qué tipo de ley es, o sea, qué es lo que se generó con esa ley, entonces en este caso, por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyen de manera efectiva a la consecución de la paz nacional, y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios. Al final, la fecha en la que se promulgó la ley, y aquí nos aparece D.O.número. ¿Qué es eso? El diario oficial. En Colombia, todas las leyes
deben ser publicadas en el Diario Oficial del Congreso de la República. Entonces, cuando vamos a hacer la consulta de la ley, lo mejor es buscar en la página del Congreso, ¿cierto? Nos aparece toda esta información y el número del diario. Si fuera un decreto, lo mismo, decreto 1330 de tal año, por el cual pasó esto, en la fecha y en qué diario se publicó, o en qué gaceta del Senado se publicó, del ministerio, perdón, los decretos son presidenciales. Entonces, ¿dónde lo publicó la presidencia? Si fuera una resolución, que son las que por lo general establecen los ministerios, entonces, ¿dónde lo publicó el ministerio? ¿Sí? Para los periódicos, entonces, con los periódicos se presentan dos casos. Puede ser que haya un artículo que en efecto nos diga quién es el autor, cuando que lo identifique plenamente. En otros casos que vemos con los periódicos es que tienen secciones, que se dividen por secciones. Entonces está la sección de justicia, la sección de económica, la de deportes, y no nos identifican un autor. En ese caso, el autor lo reemplazamos por el nombre de la sección. Igual, el año de publicación, el nombre del artículo que estamos consultando, y fíjense que luego me aparece en cursiva el nombre del periódico, en este caso, El Tiempo. Seguramente estamos consultando las versiones digitales, por eso coloqué aquí de una vez la URL donde encontré esa noticia. Si fuera el caso que no tenemos ni el nombre de la sección ni el nombre del autor, que también pasa con los periódicos, lo que encontramos es entonces el nombre del artículo. Consejo de Estado lanza ultimátum a la JEP por represamiento de casos, el año de publicación, el nombre del periódico, de nuevo en cursiva, y la URL, si es el caso. Para los videos, yo tengo un video que nosotros ahorita vemos cosas muy interesantes en documentales, ha proliferado muchísimo la generación de documentales. Vemos que hay mucho cine que podemos trabajar dentro de las clases, incluso como apoyo argumentativo para ciertos temas. Hay conferencias de TED, se suben cada vez más recursos a YouTube, a Vimeo. Entonces, ¿cómo hacemos la citación, la referencia? El autor, que por lo general nos va a decir la ficha técnica del video, quién es el director. ¿Sí? Ya en cuanto a la producción audiovisual, ya no nos referimos a autor específicamente, sino al director. Entonces, miren que lo identificamos acá entre paréntesis como director. La fecha de publicación, el nombre, entre corchetes, explicamos que es un archivo de video, y luego la URL, ¿sí? Si la tiene. Y ya, no tenemos que hacer nada más. Con el autor corporativo, que lo veíamos ahora, que para la citación, la primera vez que lo vamos a citar, si tiene una abreviación, lo tenemos que colocar completo y entre paréntesis la abreviación o la sigla. Para las referencias, tenemos que fijarnos muy bien en que la primera vez que vamos a hacer la referencia, porque puede ser que en este caso estamos hablando de la UNESCO, que yo tuviera varias referencias de la UNESCO, ¿cierto? La primera vez que la voy a colocar, debo colocar el nombre completo, entre corchetes coloco la sigla o la abreviación, mírenlo acá, el año de publicación, y sigue según el tipo de documento, como ya lo hemos visto, ¿cierto? Ya en adelante, después de que yo coloqué esta primera referencia, si tengo más referencias de la UNESCO, solamente coloco UNESCO, no tengo que repetir Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Las publicaciones en redes sociales. Entonces ahora se ha generado cierto intercambio importante de ideas a través de las redes sociales. Entonces, y a veces tenemos la necesidad de citarlos. Entonces, ¿cómo los citamos? Para Twitter, vemos aquí el autor, ¿sí? O sea, el nombre del autor con la inicial de su nombre, entre corchetes, el usuario para Twitter e Instagram, la fecha, el título o descripción del contenido en máximo 20 palabras, y la URL, ¿sí? El nombre del sitio, que sería Twitter, y el
La URL, perdón, eso es para Instagram. Para Twitter específicamente sí tenemos que colocar que es un tweet. Disculpen que me confundí ahí un momento. Pero igual está el autor, tenemos que identificar en ambos casos, para Instagram y Twitter, tenemos que identificar el usuario, la fecha y hasta 20 palabras el nombre, la descripción del tweet, porque a veces pues son, alcanza hasta ciento algo caracteres, creo. Yo no soy una usuaria muy recurrente de Twitter, entonces no sé cuántos son los caracteres, pero APA nos pide que solamente 20. Si es un post que encontramos en Facebook. Bueno, les quería decir, en Twitter uno puede seguir cuentas muy interesantes. La Real Academia de la Lengua, por ejemplo, la Real Academia de la Lengua Española, la RAE, tiene 2 cuentas en Twitter que lo que hacen es resolver dudas. Entonces, si yo tengo una duda sobre cómo se utiliza una palabra, de cómo se utiliza una expresión, incluso para puntuación, ellos le responden a uno súper rápido y uno los puede ir siguiendo. Yo sigo la cuenta, esa sí la sigo siempre, y le aclaran a veces a uno muchas dudas. Por ejemplo, ¿cómo se escribe COVID? COVID-19. Yo lo aprendí por la RAE, en mayúsculas sostenidas con el guión 19. ¿Sí? Y son el tipo de cosas que sirven, que son datos importantes que podemos ir implementando y a través de una red social. Entonces, les recomiendo mucho que sigan la Real Academia de la Lengua. Si es un post en Facebook, vemos que, de nuevo, quién es el usuario, ¿sí? Quién es el que lo hace, la fecha, el nombre de la publicación, después dice publicación entre corchetes, dice que es Facebook, y la URL, ¿sí? Y los mismos datos, miren, en Instagram se utilizan mucho más las fotografías, entonces nos dice que indique si es una fotografía y de dónde lo sacamos. Bueno, ya para ir terminando, porque sí creo que nos alargamos mucho, y no sé si hay preguntas, para las tablas y las figuras. ¿Qué pasa con APA? APA reconoce que hay una cosa que se llaman tablas, que sirven para organizar información, y las figuras, que son todas aquellas representaciones gráficas que no son tablas. Entonces, ¿qué encontramos en las figuras? Encontramos gráficos, encontramos fotos, dibujos, mapas, imágenes, esquemas, ¿sí? Todo eso se agrupa bajo el nombre de figuras. Yo en un trabajo en el que le estoy aplicando normas APA, lo que debo hacer es nombrarlos así, la etiqueta figura 1, figura 2, figura 3, figura 4, independiente de si son mapas, de si son gráficos, de si son fotos. Todos se llaman figuras y ya los diferencio con el nombre específico. Entonces, figura 1, mapa de Colombia. Figura 2, gráfico de barras, población de Colombia, ¿sí? Ese tipo de cosas las puedo ir haciendo. Con las tablas, entonces vemos acá que está el número y el nombre de la tabla. Entonces dice tabla 1, el nombre de la tabla, que debe ser breve, pero claro y explicativo, y se coloca en cursiva. Fíjense esto, y es que solo se ubican las líneas horizontales de la tabla. O sea, nosotros debemos entrar a la herramienta de formato de la tabla y colocarle solamente, disculpen si escuchan un ruido de afuera, solamente las líneas horizontales, y que son esas 3. Las 2 del encabezado y la final. Las tablas no llevan líneas verticales, entonces pilas con eso. Y al final de la tabla se coloca la nota de la tabla, en el caso en el que resulte necesario explicar algún tipo de información que se utilizó. ¿Sí? Esto ya lo dije. Con las figuras, entonces recuerden, la figura que es un gráfico, es una foto, es un mapa, es un esquema, toda la representación gráfica que no sea tabla, ¿sí? ¿Cómo se indica? En la parte de abajo está todo lo que es la nota de figura. Entonces aparece en cursiva el número de la figura, entonces figura 1, figura 2, figura 3, aquí dice X, porque puede ser cualquiera. Luego el nombre de la figura, ¿sí? Eso siempre es importante. Y en este espacio también es donde colocamos si es elaboración propia, o sea, si yo hice la tabla, si yo hice el gráfico, el esquema, el mapa,
si yo tomé la foto o si tengo que aclarar los créditos a quien corresponde, ¿sí? Si yo tomé esa figura de otra parte, si esa foto la tomó otra persona, si ese gráfico lo tomé de otro documento. Siempre recuerden que además debo fijarme en si puedo o no utilizar la información, porque ayer lo veíamos, existe el derecho de cita que nos permite transcribir, copiar cosas, pero no todo se puede citar tampoco. Hay restricciones sobre los derechos de autor que los encontramos en los mismos documentos, en las mismas páginas de internet donde nos dicen que tiene una licencia de Creative Commons que permite hacer estas cosas específicas, o sabemos que hay fotos que no nos permiten utilizarlas, ¿sí? Que tenemos que pagar, que hay otras que tienen que llevar la licencia explícita en el texto. Entonces este es el espacio en el cual, si yo tengo una figura, debo aclarar eso, a quién pertenece esa representación gráfica. Bueno, y aquí en la presentación es que les dejo unos datos extras de escritura, las diferencias entre por qué y por qué, las diferencias entre si no y si no, y ya.